abogado penalista Luis Lamas Pucho. Muy buenas noches, doctor Lamas, y a Pedro Yaranga, que es un conocedor de temas que tienen que ver inicialmente con el terrorismo y la violencia, pero también con el narcotráfico y otras formas de actividades criminales ilegales que se han ido generalizando. En primer lugar, yo quisiera preguntarle al señor Yaranga algo concreto. Acá en RPP recibimos a los dirigentes de Confemín antes de que se bloqueasen carreteras y nos dijeron que ellos no iban a hacer nada ilegal, que no bloquearían carreteras. En el curso de la semana, el presidente de Confemín, señor Franco Becker, dijo, bueno, están protestando gente, nosotros no tenemos que ver. Y ahora resulta que ellos son los que están convocando a una tregua. ¿Cómo, si no habían ellos organizado esta toma, ahora sí pueden convocar a una tregua? ¿Cómo interpreta usted lo que ha sucedido en el terreno de los lugares donde hay bloqueos, que son la provincia cusqueña de Cusco, Chumbivilcas, Santiago de Chuco en La Libertad, 2 puntos en Arequipa, Chala y Ocoña, y finalmente también Ica? ¿Cómo ha vivido usted la realidad de la organización de estos bloqueos? Sí, Fernando, con posibilidades de que esto un poco podría empeorar más si es que se lograría en el transcurso de los días la participación de las rondas campesinas del norte. Eso sería mucho más confrontacional. ¿Pero usted las ve tentadas de eso? Hay algunas comunicaciones. Ya algunas, por ejemplo, las rondas campesinas de la misma provincia de Patas, no de toda La Libertad, ya se han pronunciado. Creo que están en pos igualmente también de coordinar los ronderos de la zona de Cajamarca y también del norte. Señor Lamas Pucho, es inapelable que bloquear una carretera, impedir que haya circulación de autos, vehículos, camiones, buses y en buena cuenta cerrar ciudades es un delito clarísimo. Sí, por supuesto. Además es un delito que tiene la característica que son delitos en estado de flagrancia. O sea, a simple vista se está presenciando cómo se están interrumpiendo las carreteras, obstaculizando el transporte vial, recurriendo a actos de violencia, y yo creo que eso no está propiamente en discusión. Si esos hechos están calificados como delitos, tienen sanciones que pueden acarrear penas privativas de 6 y 7 años. ¿Bajo qué cargo? ¿Cuál es el nombre técnico de ese delito? Bueno, ahí habría varios delitos, ¿no? Atentados contra la propiedad pública, privada, obstaculización de los medios de transporte, cerrar carreteras. Podría haber ahí un concurso de delitos sin perjuicio de los actos de protesta en la que ya hay de por medio lesiones graves, ataque a las autoridades. Así, hay toda una gama de hechos que tienen de todo punto de vista connotaciones penales. Sin embargo, el tema no está solamente en la calificación de estas conductas como delitos, sino que la capacidad del Estado que tiene o que debe tener para poder prevenir y controlar estas actividades, porque cuando hablamos de delitos hablamos de un juicio, hablamos de una investigación, de un proceso, que en nuestro medio pueden durar pues 2 o 3 años hasta que se logra una sentencia condenatoria. Y acá lo que se está intentando son respuestas inmediatas que tienen que suscitarse en el lapso de las próximas horas o los próximos días. Y este día sábado, a más tardar, dijo el ministro de Transporte, ¿no? Ese es un dicho que en los hechos es totalmente distinto. Porque se ha avanzado hoy, con lo de Chala, por lo pronto hemos avanzado. No claro, es todo. Pero eso, como te manifestaba, necesita la intervención de la Fiscalía, necesita la intervención de la Policía, los jueces, la investigación preparatoria, la acusación. Ahora, si se va a una tregua, tal y como ha propuesto el señor Franco Becker, los delitos quedan olvidados. Bueno, ese es un tema interesante que, desde mi opinión personal, es el que en alguna medida ha marcado el curso de los acontecimientos en los últimos años. Porque esta forma de negociación que termina en una exención de responsabilidad es una de las columnas vertebrales de todo el conflicto que se ha generado en torno al Reinfo. Porque justamente establecer la posibilidad de que por el solo hecho de inscribirte en un procedimiento administrativo para formalizar la actividad minera ilegal te exime, te libra de toda responsabilidad penal, en un momento pudo haber sido una decisión atractiva a los efectos de, evidentemente, conciliar posiciones. El problema ha sido que esto ha sido permanentemente modificado, se ha reformulado y se ha mantenido y perpetuado durante el tiempo. Es decir, mecanismos que tenían por finalidad ayudar a la formalización
en la práctica se han convertido en actos de impunidad. Porque ya no solamente hablamos de la minería ilegal, hablamos de narcotráfico, evasión tributaria, contaminación ambiental, que es un tema gravitante, que no es de ahora, porque si nos remontamos a Puerto Maldonado, vamos a darnos cuenta pues, de la magnitud y de la dimensión de lo que significa vertido en los ríos, la destrucción del medio ambiente. Entonces, lo que te quería manifestar es que no hay que perder perspectiva de que esto, si bien es cierto, son hechos calificados como delitos. Mi impresión es que fortalecer la criminalización, dejando de lado propuestas de conciliación política, es bastante peligroso, por varias razones. Primero, porque se trata de grupos de protesta que están protestando no en términos tradicionales, son organizaciones, como lo acabas tú de mencionar. En segundo lugar, son organizaciones que disponen de ingentes recursos económicos para poder financiar estos actos de protesta. En tercer lugar, porque tienen una proyección de contenido político y estamos a puertas de un momento electoral de trascendencia histórica. Entonces yo creo que estos factores marcan la diferencia de lo que significa estas protestas, que además se han sistematizado porque se están suscitando en diferentes lugares del país. Y no son protestas tradicionales, digamos, son gente organizada, con recursos económicos, con preparación, con brazos políticos que tienen cierta capacidad, y esto de una u otra manera va a tener un peso político en las próximas elecciones. Porque no estamos hablando acá solamente de medio millón de personas que se pueden dedicar a la minería legal o ilegal. Estamos hablando de un número significativo de personas que viven de ese entorno. Y eso va a tener un peso político en las próximas elecciones. Y dinero que el señor Cueto nos ha dicho que ha llegado al Congreso y a otras instituciones públicas. Pedro Yaranga, ¿qué sabemos o qué podemos suponer sobre los operadores de estos bloqueos y de su modo de financiamiento? Porque nada de eso es gratis, cuesta dinero. Soportar los días que han soportado ahí, hay que alimentar, hacer venir gente, etcétera, ¿no? Fernando, pero en conclusión creo que aquí todavía falta entender el mismo problema en sí, porque desde el Ejecutivo, los políticos, hasta los empresarios confunden. Significaría que todos aquellos que están protestando son ilegales. Eso no es cierto. No es cierto. No. De las personas que conozco, por ejemplo, de la zona de Arequipa, de la zona de Ayacucho, de la zona de La Libertad y otros sitios, por ejemplo, de las que conozco, son empresarios legales. Lo que pasa es que ellos sí son legales, pero no son formales. Para ser formales necesitan el tema del contrato con la concesionaria. Ese es uno de los grandes problemas. Uno y otro, que estas personas no solo tienen una sola empresa, tienen hasta 2 o más empresas, es decir, económicamente son pudientes. Y muchos de ellos son profesionales. En las protestas del parque universitario, por ejemplo, he visto por lo menos unos 60 o 70 ingenieros de los que conozco, que son hijos también de los mineros artesanales. Entonces, aquí lo que están protestando son los mineros artesanales, ancestrales y los informales. Pero los informales, sin duda, acá a Río Revuelto ganan los mineros ilegales y los dueños de las plantas que no son tampoco legales, y aquellos que permiten que una cantidad considerable de oro salga hacia Bolivia. Es decir, hay intereses económicos y actores tras las bambalinas que son importantes. Es que es casi una estrategia bien diseñada de la criminalidad, que cuando hay protestas ellos siempre se infiltran, incluido aquellos que están, por ejemplo, apoyando en el tema, por ejemplo, de los remanentes del terrorismo. Eso es una norma para ellos siempre, un caldo de cultivo. Sin embargo, la protesta es legal. Pero, ¿qué falta aquí? Falta conversar, falta medir. Porque las concesionarias... Esa es la posibilidad que se abre ahora. Es decir, que los artesanales y los pequeños mineros pueden establecer un diálogo con el Estado y con las empresas mineras, que son las titulares de los denuncios, para ver cómo se puede... En las concesionarias, por ejemplo, hay un problema que ellos no entienden. Ellos se creen dueños. No son dueños, son concesionarios temporales, sí, ¿no? Sí. Y por 30 Pero años que tienen derechos y que renuevan cada tienen año. algunos derechos. Sí. Yo creo que falta alguna reglamentación en ese sentido. ¿Qué pasa si el concesionario tiene toda esta, y en toda esta zona hay comunidades campesinas natas, ancestrales? Tiene que compartir de alguna manera. Sin y duda, la ley no prevé eso. Normalmente no se dan concesiones de espacios en donde hay comunidades campesinas. Se dieron, sin incluso licencia social.
porque ahora en los últimos años recién se da con licencia social, anteriormente se daban sin licencia social. Ese es el caso de Patás, por ejemplo, para ser directos, porque todo el subsuelo de Patás es comunidad campesina, o sea, en la parte de arriba son natos ancestrales, hasta las bocaminas datan desde antes de los incas, 3 bocaminas. El señor Yaranga tiene razón de diferenciar entre quienes participan en las protestas para poder seguir ejerciendo una actividad profesional ancestral y para eventualmente llegar a un acuerdo con los titulares de las concesiones, que hay casos en donde es el caso, particularmente en Patás, usted lo habrá visto ahí. Hay que diferenciar entre estos mineros pequeños, artesanales, medianos, que no han logrado formalizarse por razones que yo no comprendo bien, que no se explican bien, y la minería ilegal, porque es, lo hemos establecido al principio, mucho dinero, hay muchas complicidades, ese dinero puede corromper autoridades para que los camiones con concentrado suban y bajen a la costa y para que hayan plantas procesadoras. Al lado de eso, hay la minería ilegal directamente vinculada a los ríos. Usted ha hablado sobre delitos ambientales. Es un campo relativamente reciente del derecho. Yo creo que no existía cuando usted hizo sus estudios universitarios. Ha tenido que, sí, ¿no? Sí, bueno, pero en la práctica profesional he tenido la suerte de participar en algunas actividades internacionales respecto a la protección del medio ambiente, partiendo de la perspectiva de los denominados en aquel entonces delitos ecológicos o delitos contra el medio ambiente, que es un tema en el análisis de los hechos que tiene tanta importancia como la criminalidad formal respecto a las implicancias a mediano plazo que tiene la destrucción del medio ambiente como consecuencia de la minería informal, que en algunos momentos han sido señalados hace unos minutos. Pero retomando un poco lo que tú manifestabas, evidentemente esta convulsión social en la que a veces resulta particularmente difícil diferenciar lo que es criminalidad de lo que es informalidad o de lo que es ilegalidad, evidentemente que el narcotráfico se aprovecha de esa coyuntura. Pero ahora es un pariente pobre de la criminalidad. Claro, pero ante el desorden, ¿no?, y la distracción de las fuerzas, de las autoridades, evidentemente que el narcotráfico tiene mayor espacio para movilizarse. Y ahí creo yo que hay un primer quiebre en el sentido de que se confunde y se mezcla narcotraficantes con minería ilegal, cuando en realidad simple y llanamente se trata de una fuerza de coyuntura, de momento. Y creo que ese aspecto es fundamental. El otro tema es la responsabilidad del Estado, porque todo esto ha sucedido y hemos llegado a este momento por la actitud omisiva del Estado de ponerle seriedad a todo este proceso de formalización. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Y cuando hablamos de la presencia del Estado, tenemos que también referirnos al tema de la corrupción. Sin duda, cuando hay mucho dinero, miles de millones de dólares, entonces ¿no? Yo creo que son factores que de una u otra manera están en la periferia y que tienen implicancias en el análisis de eso fondo. Recordamos desde Porfirio Díaz, presidente mexicano, que de 100 años dijo, no hay ningún general en el ejército mexicano que sea capaz de resistir a un cañonazo de $1 millón. No sabemos la realidad en el Perú, pero hay que presumir que tanto dinero sirve. Para concluir, señor Yaranga, yo quisiera preguntarle, ¿qué posibilidades ve usted, de acuerdo a su experiencia en otros conflictos sociales, que de esta crisis algo positivo, una mesa de diálogo en que se sienten las empresas, los mineros artesanales y pequeños y el Estado? Hay que saber comprender, hablar, entender, ponerse de acuerdo. Por el momento, por ejemplo, se está hablando el tema de las concesiones ociosas. Eso con el tiempo podría funcionar, poniendo algunos límites, pero no es una cosa inmediata. Una cosa inmediata es ponerse de acuerdo con las concesionarias. Porque ¿Usted ve que es posible? Eso es que ellos tienen que entender, saber convivir con la comunidad. Porque hay otros lugares donde hay empresas grandes que perfectamente se entienden con la comunidad. Por supuesto, y en consecuencia la comunidad también pone el pecho para evitar presencia de la delincuencia. Porque el mayor problema... Con las tragedias que hemos visto en Patás, donde el pecho significó matanzas de ilegales contra artesanales. Es que allí el problema social no existe. O sea, digo, la relación no existe. Hay un problema entre la comunidad y la concesionaria. Pero en la provincia de Patás no solo es La Poderosa,
está el Horizonte, está la otra empresa, y ellos no tienen ningún problema. Bueno, ¿Por qué? Porque ojalá, tienen buenas ojalá que relaciones sepamos con la comunidad. aprovechar estos días de bloqueos. Hay un muerto. Y otro el día de hoy, caso es que la descentralización, lamentablemente, eso Fernando, hay no que ha revisar, funcionado. porque ciertamente direcciones regionales de minería no han funcionado. Muchísimas gracias por su presencia.